hablamos nosotros de la sostenibilidad de los bosques, y eso lo que planteamos, y de la Amazonía en general, ¿no? Pero eso lo que planteamos es que tienen que tomarse mejores decisiones. Entonces eso implica que cuando se define una política pública, por ejemplo, la estrategia de la que hablamos, ¿no? La estrategia de diversidad biológica, esta sea una estrategia que ayude a la conservación. Capichekitaiteka Ikivantachana, director ejecutivo, Irinti, Hugo Che Piu. Tema, Irinti ara Yantawetida, Jabatakanziro, Okapaida Charimeka, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Y que en Kitatacaches, Kokana Guatameca, Oka, Diversidad Biológica, Anta Amazonía aquí peruana. Kitai Terebe Hugo. Kitaitere, Cintia, muchas gracias por la invitación a tu programa. Piquen Tatacaina ya Hugo, Skokana Guatameca, Oka, Biodiversidad Biológica, Otsima que apatotan COP 16, y Jajeita que Maru eteni pueblos indígenas, Paita y Coa Heiti y Diroripayene. Sí, claro, Cintia. En octubre, durante la COP de Diversidad Biológica, que fue en Cali, Colombia, el gobierno de Perú presentó la nueva estrategia de diversidad biológica. Esta estrategia lo que busca es lograr la conservación de la biodiversidad, cambiando la forma en la que usamos los recursos naturales, disminuyendo la contaminación, mejorando la gestión, pero también mejorando la gobernanza, es decir, cómo se toman las decisiones, ¿no? Y uno de los elementos primordiales de esta nueva estrategia es que por primera vez incorpora a los pueblos indígenas en un capítulo especial, ¿no? Es decir, que reconoce de manera expresa los aportes que hacen los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad. Y esto se logró luego de un proceso participativo en la cual varios pueblos indígenas, tanto de los Andes, pero también, y muy importante, de la Amazonía, participaron planteando su propuesta. Por supuesto que se pudo haber hecho un poco mejor, con más participación, pero los tiempos fueron un poco cortos para poder llegar a esta COP de diversidad biológica. ¿Por qué? Porque uno de los compromisos que tenían todos los países era llegar a esta COP con sus estrategias, ¿no? Y Perú llegó un poquito a última hora, pero logramos presentar la estrategia. Y como digo, una cosa muy importante es que incluía a los pueblos indígenas, que incluso en la propia COP, una de las decisiones más importantes que se ha tomado es la de crear un órgano especial dentro de esta conferencia de las partes a nivel mundial, que incluye a los pueblos indígenas y su conservación. Esto es en verdad que fue un logro muy importante por el cual los pueblos indígenas venían luchando desde hace muchos años, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido importante de lo que ocurrió hace poco nomás, en octubre. Pueblos indígenas, conservación, biodiversidad. El aporte de los pueblos indígenas, Cintia, es clave. A veces, por error, decimos que los pueblos indígenas son guardianes de la naturaleza, pero no es verdad, ellos no son guardianes, ellos son realmente los artífices. Cuando uno ve la biodiversidad que hay en los bosques, no es producto solamente de la naturaleza, es producto de la interacción de los pueblos indígenas que han tenido durante miles de años con su territorio. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer, y en eso ya casi no hay ninguna discusión, de que los pueblos indígenas, con sus conocimientos ancestrales, son artífices de la biodiversidad. Pero dicho eso, también hay que reconocer que en este momento están jugando dos roles muy importantes. El primero es el que son los protectores, los primeros protectores de la naturaleza. Ellos conservan los bosques, los ríos y la fauna, porque son parte de su territorio, ¿no? No lo hacen para ayudarnos a nosotros, lo hacen porque está íntimamente ligados a cómo ellos viven. Pero además, no solamente son unos protegen sus territorios, sino además que ellos ya están proponiendo nuevas formas de cómo usar esos recursos de manera sostenible, ¿no? Es decir, no solamente es un no tocar, sino aprovechemos este territorio, aprovechemos estos recursos, tomando en cuenta su visión comunal y su visión cultural que tienen sobre la naturaleza. Cuando más antiroca en Takandro, antaweren spayeni,
amaventa cogetan chari de maro etene isaikhets na inam sitki payeni yora pueblos indígenas y amaventa cotan charore andamish. Nosotros en DAR tenemos tres grandes estrategias, ¿no? La primera, hablamos nosotros de la sostenibilidad de los bosques y eso lo que planteamos y de la Amazonía en general, ¿no? Pero eso lo que planteamos es que tienen que tomarse mejores decisiones. Entonces eso implica que cuando se define una política pública, por ejemplo, la estrategia de la que hablamos, ¿no? La estrategia de diversidad biológica, esta sea una estrategia que ayude a la conservación. Y cuando hablamos de conservación, tenemos que entender que la palabra conservación no es no tocar. La palabra conservación es proteger, usar de manera sostenible. Entonces, tiene varias, digamos, es un concepto amplio, ¿no? Entonces, lo que decimos es que las políticas, las normas y las inversiones, es decir, cómo decidimos que gastamos el dinero principalmente público, sea de una manera sostenible. Esa es una de las primeras actividades. Pero también algo que hacemos muy en concreto es promover la buena gobernanza. ¿Qué cosa es la buena gobernanza? La buena gobernanza es que la toma de decisiones se haga de manera, primero, transparente. Es decir, que la información esté a la mano de quienes tienen que participar de manera oportuna y de manera clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, que esté no con palabras muy rebuscadas, sino que esté con palabras simples para que los ciudadanos puedan entenderla. Pero además, que puedan participar, que sus voces sean escuchadas y sean tomadas en cuenta en estas decisiones finales. Y al final, la buena gobernanza también incluye la rendición de cuentas. Es decir, que las autoridades no solamente escuchan a los ciudadanos, sino que luego informen y rindan cuentas, digan qué cosa hicieron con estos procesos de participación. Y poniendo, por ejemplo, otra vez el ejemplo de la estrategia de diversidad biológica, allí lo que nosotros hemos es apoyado a que haya una mejor participación de los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Y nuestra última estrategia, nuestra tercera forma en la cual trabajamos, nosotros es promoviendo el ejercicio de derechos. Creemos que la ciudadanía es clave y particularmente el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas es una opción institucional que hemos decidido nosotros promover, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos a los pueblos indígenas en su lucha por la protección de sus territorios, por su autogobierno y también por su derecho a la consulta previa, ¿no? Es decir, que cada vez que se va a tomar una decisión que los afecta, ellos sean consultados y ojalá no solamente les preguntemos, sino que se llegue a un consenso, ¿no? Es decir, que consigamos también su aprobación, su consentimiento. Aradar, skokwantiro que andaweren sipayeni amaventa cogetan chariri maro etene yora pueblos indígenas amaventa kotarori antamish saikenta inambitste payeni. Sí, nosotros tenemos nuestra principal estrategia porque creemos que así es. Tú sabes pues que los pueblos indígenas defienden su territorio, pero lo defienden de criminales, ¿no? Estamos hablando de tráfico ilícito de drogas, de minería ilegal, y allí los pueblos indígenas se ven expuestos a grandes amenazas. Nosotros como DAR creemos que lo primero que se tiene que hacer, lo más importante, es que la protección es una responsabilidad del Estado, ¿no? Es decir, el Estado debe proteger a estos defensores, y no solamente una creencia y opinión nuestra, ¿no? El Estado peruano tiene la obligación de proteger a los defensores de derechos humanos. Y nosotros enfocamos ahí nuestra primera estrategia. Sabemos que de momento las mesas regionales que el gobierno ha establecido en varias regiones, ¿no? Desde Piura, Loreto, Selva Central, que está en Satipo, o en Madre de Dios, o en Pucallpa, no son suficientes. Por eso, además de presionar y apoyar para que el Estado brinde una adecuada protección, nosotros tenemos otras 3 estrategias que están directamente relacionadas con los pueblos indígenas. Y allí lo que nosotros hacemos primero es brindarles apoyo técnico para las actividades de protección que ellos mismos hacen. Los pueblos indígenas no se quedan con los brazos cruzados, obviamente ante una amenaza ellos se organizan para defenderse, ¿verdad? Entonces nosotros les damos apoyo técnico. Pero además, también cuando hay casos de amenaza o cuando desafortunadamente hay casos que se ha atentado contra los defensores ambientales, lo que nosotros hacemos es ayudar a la difusión de esos casos, a que se conozcan en el Perú, pero también se conozcan en el mundo, un poco para alertar y presionar a que reciban ellos el apoyo que requieren. Y la tercera estrategia que hacemos es algo que nosotros llamamos un
fondo de emergencia. Es decir, cuando hay cosas que no se pueden esperar, que hay una dirigente que está siendo amenazada y que requiere en este momento o ha salido de su comunidad y está en una ciudad, en un pueblo, nosotros a veces podemos apoyar con la manutención de esa lideresa y de sus hijos, ¿no? Entonces, tenemos este pequeño fondo que nos ayuda no solo para casos de este tipo, ¿no? Sino, por ejemplo, en algún caso hemos apoyado para que tengan abogados que los puedan defender en casos concretos, ¿no? Entonces, esas son nuestras 3 estrategias. Apoyo técnico, el fondo de emergencia, pero también la difusión de los casos. Anta Amazonía que ipiako yeda karoma, erurika ama ventakotaro, picampinaje taje. Cintia, efectivamente estamos acercándonos digamos, a esto que se llama punto no retorno, es decir, en el cual el cambio de la Amazonía podría ser inevitable, pero creo que más importante de ver si estamos cerca o lejos es tomar decisiones ahora, no esperar estar al punto de caernos al abismo, ¿no? Entonces, y lo primero que hay que hacer es conservar los bosques, proteger los bosques. Y como decía, conservar desde la perspectiva que incluye proteger, pero también de usarlos de manera sostenible, ¿no? Y hablamos bosques entendiendo los árboles, los ríos, la fauna silvestre, es decir, toda la riqueza que tienen. Entonces, lo primero es eso, frenar el principal enemigo, que es frenar la deforestación. Lo segundo que tenemos que hacer es pensar mejor las acciones que hacemos en esos bosques. Por ejemplo, si necesitamos construir una carretera, preguntarnos cómo es la mejor manera de construirla, ¿no? Si realmente va a cumplir con los fines que estamos previendo. Ha habido casos en que hemos construido carreteras y los que la están usando principalmente son mineros ilegales. Eso no tiene mucho sentido. O también, por ejemplo, si extraemos o no extraemos los hidrocarburos que están en la Amazonía. Porque tenemos otras fuentes de energía, como el sol, como el viento. Entonces podríamos hablar no de extraer todo, sino de pensar en una transición energética. Es decir, cómo usamos fuentes renovables y sostenibles en lugar de sacar todo el petróleo o sacar todo el gas, que muchas veces está en territorio indígena o está en territorio de áreas naturales protegidas. Lo tercero que creemos, y lo he venido diciendo toda la entrevista, es respetar a los pueblos indígenas y sus derechos, ¿no? Está demostrado que allí donde están los pueblos indígenas de sus territorios, esos bosques se conservan mejor que en otros usos que les damos a los bosques. Y lo tercero, algo que es muy difícil, pero hay que decirlo, tenemos que enfrentar a las actividades ilegales que en este momento están ocurriendo en la Amazonía. Y estamos hablando de temas graves, ¿no? Como el tráfico ilícito de drogas, pero también estamos hablando de minería ilegal, tala ilegal, tráfico de fauna silvestre. Todos estos no solamente dañan a la Amazonía, dañan a los bosques, sino también a los pueblos que allí viven. Sí, me encantaría invitarlos a todos tus televidentes a la muestra que se llama Tequera Aviche. Esta muestra es más, no soy experto en Achánica, pero más o menos es algo así como que el presente que está muy lleno de pasado, en el que está hasta el 26 de enero en el lugar de la memoria. Es una muestra fotográfica sobre pueblos indígenas achánicas del río N, en la que cuentan la dura vida que tuvieron que enfrentar durante el conflicto armado en los años 80 y 90, y cómo incluso hoy, tantos años después, ellos sienten que todo eso que vivieron aún no han pasado. Y estos problemas que tienen con el narcotráfico, o con la tala ilegal, o con los rezagos del terrorismo, les siguen afectando hoy día. Están todos invitados hasta el 26 de enero para que puedan no solamente ir, sino también, por favor, invitar a sus familias y amigos a conocer esta muestra fotográfica. No pasa, Tinantaro de Hugo. Pasón, Cintia. Muchísimas gracias por la entrevista.